Los tsunamis son olas gigantescas que se originan cuando enormes masas de agua se desplazan de manera abrupta. A lo largo de la historia, estos fenómenos han provocado desastres devastadores en distintas partes del mundo. Sin embargo, las estadísticas revelan un dato interesante. El Océano Pacífico es la región donde ocurren con mayor frecuencia. ¿Qué tal? Soy Jacqueline Bucio García y desde la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital les damos la bienvenida a esta conversación de diálogos educativos. El día de hoy tenemos una conversación verdaderamente potente. Estaremos hablando de tsunamis. Y para hacerlo, el día de hoy nos acompañan 3 expertos de verdad en este tema. Me permito presentarlos. Está con nosotros el día de hoy la doctora Nacheli Ruiz Rivera. Ella es investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM. Es doctora en Estudios del Desarrollo por la Universidad de East Anglia y es tutora de los programas de posgrado en Geografía y Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Es profesora también en la licenciatura en Geografía Aplicada de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Y muy importante, ella es coordinadora en el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Comité Científico del Programa de Investigación Integrada en Riesgo de Desastres de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Nacheli, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. También nos acompaña el día de hoy el maestro Octavio Gómez Ramos. Él es ingeniero en sistemas computacionales y también es maestro en ciencias de la computación por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Él es profesor de asignatura en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, en la Facultad de Ciencias y también en el posgrado en Ciencias de la Tierra. Ha colaborado con el Grupo de Interacción Océano-Atmósfera del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Y, por supuesto, también muy relacionado con el tema de tsunamis, en 2010 se integró al Servicio Mareográfico Nacional del Instituto de Geofísica de la UNAM para hacerse cargo de la sección de cómputo y telecomunicaciones en ese instituto. Y desde 2019 él es jefe del Servicio Mareográfico Nacional y coordinador de las redes de monitoreo sísmico y del nivel del mar del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis. Maestro Octavio, bienvenido. Muchas gracias y bueno, esperemos que tengamos una buena plática de tsunamis. Que sí, muchísimas gracias. Y nos acompaña también el maestro Jonathan Arreola Manzano. Él es ingeniero geofísico por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde también es profesor de asignatura, y es maestro en gestión de desastres por el Instituto Nacional para Estudios Políticos del posgrado, el CRIPS. Tiene un diploma de postítulo en sismología por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y un diplomado también en sismología por el Instituto Internacional de Sismología e Ingeniería Sísmica de Ibaraki en Tsukuba, Japón. Y es subdirector de riesgos sísmicos en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Jonathan, bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí y un saludo para todas y todos. Agradecemos realmente que nos puedan compartir esta charla acerca de tsunamis, que es una palabra que tenemos en la mente, pero para nuestra audiencia me gustaría comenzar esta conversación justamente con qué son los tsunamis, cuáles son sus características y cuáles son las principales causas que genera un tsunami. Entonces, Nacheli, si gustas comenzar a explicarnos qué es un tsunami, por favor. Bueno, un tsunami es un fenómeno muy intenso que normalmente se asocia a la ocurrencia de sismos en las grandes zonas de subducción, que son donde se encuentran las placas tectónicas de la Tierra. Como se mueve mucha agua, de acuerdo a los sismos, ahorita estoy segura que Octavio nos podrá explicar más al respecto, como se mueven muchos volúmenes de agua, es como si nosotros empujáramos toda esa agua y esa agua empieza a generar un movimiento que se va expandiendo en el océano hasta llegar a las costas. Y en esas costas entra a gran velocidad y pues se lleva todo a su paso. Y al llevarse todo a su paso,
pues evidentemente se pueden generar muchísimos daños de una forma muy rápida. Entonces, en poquitas palabras, eso es un tsunami, pero el tsunami es un fenómeno bastante complejo que además, digo, normalmente lo asociamos a sismos, pero también puede tener algunas otras variaciones que tienen que ver, por ejemplo, pues como cuando hay unos deslizamientos de tierras submarinos y esos también mueven el agua. El chiste es que son fenómenos asociados a movimientos de grandes volúmenes de agua en el océano. Entonces, básicamente eso es. Por ahí vamos, entonces, grandes movimientos de agua. Octavio, cuéntanos por qué surge un tsunami, qué causa, qué genera un tsunami. Bueno, el fenómeno tsunami, hay que aclarar algo muy importante que es el concepto tsunami está separado del fenómeno que lo genera. Es decir, al tsunami solo le interesa que se desplace un gran volumen de agua sin importar cuál fuera la causa, ¿no? Ya mencionó la doctora Naksheli que lo más común, más del 95% de los tsunamis son generados por sismos y sismos que se ubican en la zona de subducción. Pero también, por ejemplo, si cayera un meteorito puede generar un tsunami, un deslizamiento de tierra puede generar un tsunami y en clase yo les digo, y si Godzilla sale frente a la costa de Japón y desplaza un gran volumen de agua, ese también va a ser un tsunami. Y la otra acotación que sería interesante hacer es que normalmente decimos olas de tsunami, pero en realidad se debe decir ondas de tsunami, ya que las olas, digamos que son las que nosotros vemos en el mar cuando estamos ahí en la playa de vacaciones y llegan esas olitas cada 5 segundos entre una y otra, esas son olas, los tsunamis son ondas, es la forma correcta. Y eso básicamente es porque tienen comportamientos distintos. Claro, y ustedes dedican su tiempo completo a esto, ¿verdad? A la observación de estos fenómenos. Jonathan, ¿algo más que pudiéramos agregar a esta definición de qué son los tsunamis o cómo se causan? Sí, bueno, primeramente la palabra tsunami es de origen japonés, porque es un fenómeno que se observó, o los japoneses tienen registrado en su larga historia y que significa ola de puerto. Entonces, pues sí, es una palabra que también ya está contemplada en la Ley General de Protección Civil dentro de los fenómenos de tipo geológico. Y bueno, y también por esa razón, como es un fenómeno que aunque no es tan común en México como los sismos o las inundaciones o los fenómenos de tipo hidrometeorológico, sí se tiene registro que han ocurrido en el pasado y podrían ocurrir en el futuro, y por esa razón es que debemos conocerlos, y tanto la academia como la sociedad, las agencias, el gobierno, todos debemos estar preparados para poder dar una respuesta adecuada cuando uno de estos eventos ocurra y bueno, pues podamos tener la mejor respuesta. Claro, porque los daños que puede causar un tsunami son serios, hay que estar preparados, como ustedes dicen. ¿Qué tipo de daños puede causar un tsunami en la vida, la infraestructura, el medio ambiente, la economía? Octavio, por favor. Sí, vamos a dividir los daños en dos, los directos y los indirectos. Ahorita si uno va, por ejemplo, a YouTube y escribe Tsunami de Japón, que es el que está más documentado en video, tanto por, digamos, videos de aficionados, ¿no? Gente con sus celulares y sus cámaras, e inclusive videos de noticiarios que en helicópteros iban a ir recorriendo junto con el tsunami, cómo iba tierra adentro. Entonces, los primeros daños son los generados por la entrada de agua de mar y la destrucción que esto causa. Y esta destrucción, todo lo que se va juntando, todos los escombros que el mar se va llevando, van haciendo su comportamiento más aleatorio. Y aparte, ese es el riesgo para las personas que en ese momento se vean atrapadas, ¿no? No tanto que se ahoguen, sino que sean golpeadas o sean lastimadas. Luego tenemos los efectos, lo que se le llama desastre compuesto, que quiere decir que es un desastre generado por otro. Y el ejemplo más clásico es cuando fue el tsunami de Japón en 2011, hubo un accidente nuclear en la planta de Fukushima generado por el tsunami. Eso es lo que se llama un desastre compuesto. Otro desastre compuesto muy común y que uno pensaría que no, pero es súper común, es la aparición de incendios encima del tsunami, es decir, va avanzando la onda del tsunami y encima hay un incendio y eso pues lo hace todavía más peligroso. Y eso también está en los videos de los tsunamis de Japón, los desastres compuestos.
Y luego tenemos pues todo lo que queda a largo plazo, ¿no? Porque el agua de mar es sumamente agresiva para los sistemas terrestres, para las plantitas, para los animales. Y entonces puede dejar las zonas inhabilitadas para cultivos o para crecimiento de plantas durante un buen rato. Entonces, todo eso es lo que puede causar un tsunami intenso, que vale la pena decir, aquí en México nosotros tenemos muy claro que todo el tiempo tiembla, ¿no? Nada más que la mayoría de veces los temblores son pequeñitos y no los percibimos o los percibimos muy poco. Con los tsunamis pasa lo mismo. En realidad sí ocurren constantemente, pero son muy pequeñitos y la gente prácticamente no los percibe. Hace unas semanas que hubo un sismo importante en el Caribe, se generó un tsunami, pero el tsunami solo tenía 10 centímetros de amplitud. Entonces, para quien estaba en la playa, ni cuenta se dio. Pero para quienes ven los registros, la señal ahí sí es muy clara. Lo que sí no es tan común, afortunadamente, son los que son muy destructivos. Pero como ya han pasado, como ya mencionó Jonathan, como ya pasaron en el pasado y como son fenómenos muy asociados a los sismos y los sismos también tienen esta recurrencia y son cíclicos, que cada cierto tiempo tenemos algunos sismos importantes, con los tsunamis puede pasar lo mismo. Claro, entonces tenemos este impacto inmediato del tsunami, pero también hay efectos posteriores. Nacheli, si gustas abundar en estos efectos que causan los tsunamis. Sí, bueno, como decía Octavio, creo que una de las cosas que suelen ser más peligrosas es que en esa segunda onda del tsunami vas con muchísimos residuos. Entonces, imagínense que están en la playa y de repente empiezan a llegar a ustedes así una corriente como un río gigantesco lleno de carros, lleno de pedazos de madera, llenos de fierros, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que son muy comunes cuando tenemos un tsunami son personas con heridas físicas muy graves, ¿no? Unas heridas físicas que se infectan por el agua de mar y porque pues están con objetos punzocortantes que te lastiman y además pues eso implica que hay un fenómeno bastante masivo. Entonces, normalmente, por ejemplo, los hospitales no se dan abasto, cuesta mucho trabajo evacuar y llevar a la gente a zonas altas a la velocidad a la que se debe de hacer. Entonces, el gran peligro, la gran mortandad que se tiene con algunos tsunamis grandes, tiene que ver con que las personas tienen muchas dificultades para poderse poner a salvo en zonas altas y están expuestos a todos estos tipos de heridas físicas que pueden llevar a la muerte o a secuelas de muy largo alcance, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es una de las cosas que se tienen que contemplar en la preparación. Y otra de las cosas que también son muy importantes es que cuando tenemos estos grandes tsunamis, en realidad, dependiendo del sistema de construcción que se tenga en una comunidad de la costa, por ejemplo, pues todos hemos visto palapitas, ¿no? De madera y a lo mejor con techo de palma. O sea, ese tipo de construcción no queda nada, ¿no? Se va completamente y dependiendo de la fuerza del tsunami y de los elementos que va arrastrando, puede haber daños materiales enormes en instalaciones industriales, en casas, en bodegas. Y finalmente el impacto económico llega a ser verdaderamente tremendo. No todos los tsunamis, como ya dijo Octavio, son así, pero cuando ocurren estos fenómenos que son poco frecuentes y que por lo mismo pues no pensamos que nos va a pasar, de verdad es una cosa completamente devastadora y que agarra a muchas personas en una posición como muy de mucha vulnerabilidad, de mucho desconocimiento, con dificultades para poder reaccionar rápidamente. Y bueno, eso nos lleva al, digamos, a algo que también es importante señalar, como en cualquier desastre, pero en estos casos de desastres, digamos, más intensos, más catastróficos, es algo muy importante. Las secuelas psicológicas y, digamos, el nivel de destrucción llevan a tener que organizar operaciones humanitarias muy grandes, porque finalmente, pues el tsunami implica que no va a haber agua, que probablemente no va a haber alimentos, que va a costar trabajo proveer de cosas básicas a la población y van a necesitarse enormes cantidades de materiales de construcción y también una estrategia muy bien pensada de retiro de residuos. Entonces, pues básicamente esos serían unos de los impactos más importantes.
Claro, y muy importante. Si es que tenemos ya una educación en sismos, ¿verdad? En eso en México estamos más preparados, allá hay más conciencia, pero en tsunamis no tanta. Jonathan, si gustas comentar algunos otros daños que se pueden ver a causa de los tsunamis. Como lo han mencionado mis colegas, que el fenómeno como tal, un tsunami de grandes dimensiones, no ocurre con tanta frecuencia, tampoco en el mundo, pero cuando ocurre, el número de víctimas mortales puede ser muy alto. Ejemplo de esto es que en el tsunami de 2004 en Sumatra, pues se tienen estimaciones alrededor de 200,000 decesos por el fenómeno. Entonces es un número enorme, ¿verdad? Si nos podemos a contarlo. O por ejemplo en Japón, en 2011 fueron alrededor de 20,000 víctimas. Entonces, son fenómenos que no ocurren con tanta frecuencia en estas dimensiones como con otros, pero cuando ocurren pueden generar un número muy importante de decesos. Y también algo muy importante, no se trata solamente de una onda, sino es una serie de ondas que pueden estar llegando a la costa durante varias horas, y no necesariamente la primera onda va a ser la de mayor amplitud, podría ser la tercera, la cuarta, y entonces eso es muy importante, que las personas que pues nos encontramos en algún momento en la costa y sentimos un movimiento intenso del terreno, pues inmediatamente ir a buscar un terreno alto, porque seguramente podría ser catastrófico el resultado. Muchísimas gracias y pues invitamos a la audiencia que nos escucha a comunicarse a través de nuestras redes sociales y comentarnos qué tan preparados, preparadas se sienten para un tsunami, ¿verdad? ¿Qué educación hemos recibido para esto? Y seguiremos conversando para saber qué podemos hacer frente a este fenómeno. Ahora me gustaría preguntarles, ¿qué tan eficaces son los modelos de predicción? Pasan poco, es lo que nos están diciendo, pero ¿podemos predecirlos actualmente? Octavio, por favor. Predecirse como tal, no, porque la mayoría de tsunamis son de origen sísmico y los sismos no se pueden predecir, por consiguiente, los tsunamis tampoco se pueden predecir. Pero si una vez que el tsunami ocurrió el sismo y yo tengo más o menos bien caracterizado cómo fue, ¿no? Su magnitud, el tamaño del área de ruptura, dónde fue y algunos cuantos parámetros más, ahí sí puedo yo modelar numéricamente el tsunami y más o menos ver en cuánto tiempo va a llegar a mis costas, por ejemplo, a las costas de México, y con qué amplitud va a llegar, que eso es precisamente lo que se hace en el Centro de Alertas de Tsunamis de México, que está dentro de la Secretaría de Marina. Cuando ocurre un sismo en el mar que podría posiblemente ser tsunamigénico, ellos reciben la información del Servicio Sismológico Nacional, al mismo tiempo reciben los datos de nuestras estaciones, ellos también tienen estaciones en la costa, y toda esa información se integra en un modelo numérico que entrega un resultado, ¿no? Si es posible que haya tsunami, no es posible, e inmediatamente emiten un boletín. Pero eso es una vez ya conociendo las características del sismo. Fuera de eso, en realidad, tanto los sismos como los tsunamis, pues no se pueden predecir. Claro, Jonathan, ¿qué podrías agregar a esta observación que estamos haciendo de tsunamis desde la observación, desde la prevención, justamente? Claro, como bien menciona el maestro Octavio, como los sismos no se pueden predecir y como el 95% de los tsunamis son de origen sísmico, entonces tampoco se pueden predecir. Entonces, y también cuando se trata de tsunamis de origen local, el tiempo de arribo de la primera onda puede ser de algunos segundos, si está muy cerca de la costa donde se generó el sismo, o algunos minutos. Entonces, el tiempo es muy poco. Por eso, y a pesar de que existen los sistemas de alertamientos, sirenas y muchas cosas, en ocasiones la principal alerta es el movimiento intenso del terreno. Por eso repito una vez más, si estamos en la costa, o a todas, aquí todos y todas que estemos en la costa, y sentimos un movimiento intenso del terreno del cual no nos podemos mantener en pie, inmediatamente tenemos que ir hacia terreno alto, porque un tsunami podría ocurrir y puede ser cuestión de segundos o a minutos a que arriben las ondas. Entonces, dado que no es tan impredecible, entonces esta característica la debemos tomar en cuenta. Otra, por ejemplo, es si notamos que el mar se retira, pues podría parecer muy
darnos la curiosidad de ir a ver qué está pasando, ¿no? ¿Por qué el mar se retira? ¿Por qué estamos empezando a ver, no sé, las rocas, los peces? Pero no, ese también es otro signo de que un tsunami podría ocurrir. Entonces, en vez de ir hacia donde se está retirando el mar, tenemos que alejarnos hacia un terreno alto. Claro, entonces, Nacheli, no podemos predecirlo, pero podemos estar atentos, ¿verdad? Atentas a las señales. Sí, así es. De hecho, una de las cosas más importantes es saber que pueden pasar, ¿no? Si todas las personas que viven en una zona que saben que es sísmica, tienen que saber que pues a eso puede llevar a la existencia de un tsunami en zonas costeras. Entonces, bueno, eso es algo que tenemos que dar por sentado. Y algo que ayuda también es conocer los fenómenos del pasado. Así como mencionó Octavio, ha habido tsunamis que pues sí, a veces pasan varios siglos para que sean así estos fenómenos grandototes, pero ustedes imagínense que pasara un tsunami en las costas de México, en las zonas turísticas, ¿no? O sea, con la playa llena de turistas, como de hecho ya pasó en la parte de Indonesia y Tailandia, que fue precisamente el problema, ¿no? Que tenías muchos turistas que no estaban familiarizados con el hecho de que era una zona sísmica. Entonces, el saber que han pasado es una cosa importante. Y otra cosa que han hecho algunos países, que también es una de estas actividades preventivas, es que una vez que sabemos que han pasado y cuáles han sido sus características en el pasado, por ejemplo, una de las cosas que se suele hacer es diseñar lo que llamamos señalética, ¿no? Donde pones estos letreros que te dicen, oye, mira, pues aquí es una zona de tsunami y entonces las rutas de evacuación son por acá, son por allá. Si sientes esto que acaban de mencionar los compañeros, ¿no? Que si sientes que tembló, pues la ruta de evacuación tiene que ser esta. O sea, como poner señales en el territorio que nos hagan darnos cuenta de que esto puede pasar. Y de hecho, pues sí, hay varios países que las tienen puestas en sus ciudades y es una parte a lo mejor, pues no es predictiva, pero se basa en el conocimiento que tenemos de esos fenómenos del pasado para poder decir, bueno, ¿cómo le vamos a hacer cuando llegue, ya que no sabemos ni el día ni la hora, ¿no? Claro, absolutamente. Y bueno, poner atención a estas señales es algo que tenemos que seguir ejercitando y aprendiendo. A mí me gustaría ahora como centrarnos en lo que las universidades han hecho justamente tanto para el seguimiento como para el monitoreo de los tsunamis, porque es muy importante cómo se aborda desde las universidades. ¿Qué nos podrían decir de cómo las instituciones de educación superior han colaborado para esto, Nayeli? Continuando con esta idea. Sí. Bueno, una de las cosas que son muy importantes es la colaboración de varias instituciones para instalar estas redes de monitoreo, que es la especialidad que tiene Octavio, ¿no? Gracias a las señales que se tienen conectadas, ¿no? Por el Servicio Mareográfico Nacional, por el Servicio Sismológico Nacional, se puede tener este monitoreo permanente de lo que está pasando y eso además se puede hacer acuerdos y convenios entre estas instituciones y las partes del gobierno que son las responsables de emitir las alertas. Y eso es una de las cosas fundamentales que es muy bonita de la forma en la que trabajan las instituciones de educación superior, que ponen todo el conocimiento de los especialistas de ciencias de la Tierra precisamente para recibir las señales y poder transmitir casi prácticamente en tiempo real una serie de datos que son fundamentales para que las autoridades puedan tomar las decisiones. Entonces, creo que en ese sentido, este es como uno de esos ejemplos a nivel mundial de una colaboración estrecha entre las universidades, que finalmente es para lo que estamos, ¿no? Generar conocimiento, generar sistemas automatizados, poder innovar, poder conocer mejor los fenómenos, incluso investigar en la historia y con eso modelar mejor esto de lo que nos hablaba Octavio, ¿no? O sea, todos estos modelos numéricos, pues obviamente se alimentan de toda la investigación que se va haciendo. Entonces, creo que en ese sentido la labor fundamental de las instituciones, pues tiene que ser esa, además de lo que hacemos ya las áreas de las ciencias sociales, que somos, por ejemplo, los encargados de diseñar una parte de las alertas tempranas, sobre todo la última, que es cómo generar los mensajes más apropiados para que las personas reaccionemos bien y rápido ante todos estos mensajes, ¿no? Que nos llegan desde las instituciones y las autoridades.
Interesante, entonces la colaboración, claro, en beneficio de la comunidad directamente. Esto es muy importante. Octavio, ¿qué otros aspectos podrías mencionar de esta colaboración de la universidad para la comunidad? Sí, es muy importante porque nosotros lo que tratamos de hacer es influir en todos los ámbitos en los que podamos. Uno, el principal, pues es a nivel educativo, ¿no? Con los estudiantes de licenciatura, enseñando el tema. Y nosotros también en el Servicio Mariográfico Nacional asistimos a muchas ferias científicas todos los años y llevamos una maquetita de un tsunami para que los estudiantes puedan generar una pequeña onda de tsunami, puedan ver su comportamiento, como es de acrílico la maqueta, pueden verla de un costado y pueden ver, por ejemplo, lo que hace rato mencionó Jonathan, que en realidad no es una onda o una gran ola, sino que es una sucesión de ondas, ¿no? Que van llegando una tras otra hasta que se disipa la energía. Entonces tenemos primero ese nivel de los estudiantes. Luego, particularmente dentro de la UNAM están los servicios nacionales, el Servicio Sismológico Nacional, el Servicio Mariográfico Nacional, y ambos colaboramos con las entidades de protección civil correspondientes para los temas que nos atañen, que en el caso de los tsunamis es con la Secretaría de Marina y el Centro de Alerta de Tsunamis. Y dentro de esta agrupación que formamos, que se llama SINAT, Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, también generamos algunas iniciativas, como por ejemplo los cursos, precisamente desarrollamos, concluimos el año pasado, durante 2 años de desarrollo, un curso, un MOOC, en el cual COAET fue importantísimo para lograrlo sacar adelante. El MOOC ya está publicado y la idea de ese curso es que la gente que no sabe absolutamente nada del tema, o sea, que tiene cero conocimiento, simplemente tiene la curiosidad de conocer, pueda tomarlo y poco a poco llevarlo de la mano conociendo los fenómenos. Posteriormente vienen algunos ejemplos de tsunamis históricos, luego entramos con los sismos y así, casi sin darse cuenta, se van formando ya en aspectos más técnicos y al final del curso ya conoce muy bien lo que es un tsunami, cómo se genera y lo más importante que son las medidas de autoprotección. Y la otra manera en que particularmente nosotros, tanto en el Instituto de Geofísica como en el Servicio Mariográfico, tratamos de impulsar es la colaboración nacional e internacional. Nosotros, de lo que fue 2017 a 2022, colaboramos con la Universidad de Kioto de Japón, precisamente en este tema. La idea era que los modelos numéricos que se usaban en Japón los pudiéramos nosotros también utilizar en México. Ese proyecto fue muy exitoso, ya está concluido y tan exitoso fue que se ha hecho un nuevo proyecto que inició este año, va a durar 5 años y aparte de estar Japón y México, también integramos a El Salvador. Y por ejemplo, hace prácticamente como un mes, hubo una visita de académicos de la Universidad de El Salvador que vinieron al Servicio Mariográfico Nacional y yo les impartí un curso de 1 semana de duración de modelación numérica de tsunamis, ¿no? Lo que yo hace unos años aprendí en Japón, ahora ya se lo pasé a los colegas de El Salvador y precisamente ese es lo que tratamos de impulsar también, ¿no? El conocimiento es para transmitirse, no es para que uno se lo quede. Y más en este tema que nos une a todos los que principalmente tenemos la trinchera del Pacífico enfrente, que es tan generadora de potenciales tsunamis. Excelente, pues vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar para que Jonathan nos comparta más sobre estas colaboraciones universidad-sociedad y también para seguir conversando sobre este MOOC, este curso masivo abierto en línea que nuestra audiencia seguramente va a estar muy interesada en saber de qué se trata. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Diálogos Educativos. Sí, el tsunami es un fenómeno muy importante porque no solo abarca a una región local. Generalmente el tsunami puede tener origen por sismos, por deslizamientos, por volcanes submarinos o por meteoritos, pero el más frecuente es por sismos. En el caso de México, la
las olas pasan de forma rasante, no directa, como sería curiosamente el caso entre Japón y Chile, en donde los dos se envían de alguna manera estas ondas que pueden tener afectaciones, y en el caso de México solo hay un comportamiento más o menos anómalo de las mareas cerca de los puertos. Pero todo esto tiene que ser alertado y también la gente, lo más importante, tiene que escuchar estas recomendaciones y saber qué hacer, porque le llega un aviso y le dicen va a venir un tsunami y como no sentimos un sismo, la gente piensa que entonces no nos va a llegar el tsunami y eso es independiente de que lo sintamos, ¿no? Entonces, el saber si nos están dando un alertamiento por tsunami, no acercarnos a las costas, al mar, y sobre todo si vemos que se retira el mar después de que nos han dado un aviso que se ha sentido un sismo importante, eso es un síntoma de que podría venir un tsunami. Entonces buscar lugares altos en edificios estructuralmente bien diseñados o alejarnos de la costa en donde haya sobre todo una elevación, en que vayamos nosotros a salirnos alejando y ganando terreno en elevación y que estemos en un punto seguro. Y estas ondas tardan en llegar, además los primeros embates de tsunamis, que en realidad no son olas, sino son paredes de agua que vienen avanzando, son una serie de ellas, no solo es la primera y no necesariamente la primera es la más fuerte, sino viene como una secuencia que puede durar inclusive algunas cuantas horas para que pase esto. Entonces, más o menos estos son los protocolos y es importante. En México han habido tsunamis importantes, sobre todo se tiene la evaluación de uno que ocurrió en las costas de Oaxaca en 1787 y se le asigna a ese sismo una magnitud de 8.6, curiosamente uno de los más grandes, y con base ese tsunami que avanzó unos 4 o 5 kilómetros mar adentro y que dejó a personas colgadas en árboles a alturas de entre 4 y 5 metros, pues nos indica el potencial y con esa base se calculó también la magnitud. Y hay otros tsunamis recientes que han sido muy importantes, por ejemplo el de Sumatra en el 2004 y el de Japón en el 2011. En ambos hubo una cantidad importante de víctimas. Y finalmente acaba de salir una película muy interesante de personajes animados que se llama Flow, y la recomendación es irla a ver, ¿no? Es una película en donde lo que hay es la solidaridad entre los caracteres, no les digo más porque hay que verla, ante un tsunami. Entonces es interesante, yo creo que es apropiado, sobre todo tanto para los niños y los adultos, el ver, ¿no?, cómo la solidaridad hace que estos pequeños animalitos se enfrenten a una situación tan crítica como es un tsunami. Regresamos a nuestra conversación aquí en Diálogos Educativos y estábamos platicando acerca de estas colaboraciones que se dan para hacer una derrama de conocimientos y poder estar muy alertas ante los tsunamis. Jonathan, por favor, coméntanos qué tipo de colaboraciones se han logrado entre formas de observar y las universidades. Bueno, me gustaría recalcar la creación del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, el SINAT, y de la creación del Centro de Alerta de Tsunamis, el CAT, a cargo de la Marina, donde tuvo un papel fundamental el Centro de Investigación y Educación Superior de Ensenada, Baja California, el CICESE. Ellos dieron toda la base para que se pudiera entrenar al grupo de marinos, bueno, de este personal de la Marina. Entonces, fue una gran contribución que han hecho los colegas del CICESE a este tema del estudio de tsunamis. Y bueno, también la UNAM a través, en estos últimos años del proyecto SATREPS, tanto con Japón y bueno, CENAPRE también ha estado como ya de la parte del estudio o como las implicaciones que tiene este fenómeno en los peligros. Y bueno, a nosotros como CENAPRED nos interesa mucho que estos estudios de tsunami pues queden reflejados en los atlas de peligros y riesgos, principalmente de aquellas comunidades costeras, porque poder caracterizar este fenómeno y recopilar todo este esfuerzo, toda esta información que hacen las universidades, que hacen los centros de monitoreo, bueno, que se puedan reflejar en un instrumento que permita tomar decisiones, que permita a las autoridades locales tomar decisiones y mejorar y administrar su territorio, pues es fundamental para que se pueda gestionar el peligro y el riesgo de este tipo de fenómenos.
Qué interesante. Y pues ahora llegamos al punto de entender, claro, cuáles son estos principales desafíos en el desarrollo de sistemas de alerta temprana. Vemos que la alerta es un, ¿no?, un medio para salvaguardar y tener esta seguridad más presente. ¿Cuáles son estos desafíos para estos sistemas de alerta temprana que cada vez sean más precisos, Nacheli? Si puedes contarnos. Bueno, los sistemas de alerta temprana tienen varios componentes que es bien importante conocer. El primero, por supuesto, es todo de lo que hemos estado hablando en este ratito, que tiene que ver con el monitoreo y la instrumentación de los fenómenos, que eso es a lo que se dedica, por ejemplo, el Servicio Mareográfico Nacional. Esa es una parte fundamental porque pues obviamente sin esos datos no hay manera de construir la alerta temprana, ¿no? Sin embargo, la alerta implica una relación entre muchas personas y en muchos funcionarios que tienen distintos cargos. Algunos tienen la función de entender esos datos científicos para poder tomar una decisión de qué se tiene que hacer. En otros casos tienen que tomar las decisiones, ¿no? Cosa que no es sencilla. O sea, un funcionario que tiene a su cargo emitir una alerta tiene que tener un conocimiento profundo del fenómeno y pues saber qué esperar, cuáles son esos escenarios. Y luego, una vez que se toma la decisión, tiene que haber un sistema bien puesto para hacer llegar esa información a todos esos lugares que pueden tener estos primeros impactos, estos impactos de largo plazo. Y ese proceso no es sencillo. Hay varios sistemas informáticos que se ponen, digamos, al alcance, por ejemplo, una transmisión rápida de una alerta codificada que te dice, por ejemplo, pues alerta roja, ¿no? O alerta amarilla, que obviamente eso implica pues cierta interpretación de los datos que existen. Y luego una vez que llega al lugar a su vez, en ese lugar tiene que haber una persona responsable que pueda hacerse cargo de las acciones concretas que tienen que tomar las personas en el lugar. Y eso realmente es lo que en las alertas tempranas se llama un poco la última milla, ¿no? O sea, cómo hacer que todo este conocimiento sea algo como para que alguien diga, mira, aquí llegó la alerta, lo correcto es ir a tal punto que está en una zona alta. O, por ejemplo, que en un hospital, ¿no? Digan, pues tales áreas del hospital se tienen que evacuar y se van a evacuar de esta manera. O una brigada que tome, digamos, o que sepa dónde están las personas que tienen, por ejemplo, alguna discapacidad motora, que tienen dificultades para moverse rápidamente y para ponerse a salvo en uno de estos edificios, como decían, estructuralmente seguros, que son altos, ¿no? O a puntos específicos previamente diseñados donde todas las personas, tanto las que tienen una movilidad completa como las que tienen una movilidad limitada, puedan llegar rápidamente, ¿no? Entonces, el desafío más grande de un sistema de alerta es que tiene que integrar todos esos elementos de una forma tal que en la ventana de tiempo que te da el fenómeno tú puedas tener la mayor cantidad de vidas salvaguardadas, ¿no? Y puedas lograr este resultado en el cual, pues sí, puede haber daños, pero por lo menos reduces significativamente los heridos, reduces la mortalidad del fenómeno, pero pues eso tú te imaginarás que necesita una inversión importante de dinero, necesita una inversión en capacidades muy importante y también necesita una excelente estrategia de comunicación y todo eso junto. Entonces, pues, en síntesis, ese es el desafío. Un gran desafío, y aquí regresaría con Jonathan, que justo nos hablaba de los datos y los datos nos llevan a tomar decisiones, pero formar a la gente que pueda hacer eso no debe ser sencillo. Me imagino que eso también es otro reto, Jonathan. Porque, por ejemplo, el estudio de los tsunamis, pues es una disciplina que ya requiere de conocimientos previos, por ejemplo, de sismología, de programación, de instrumentación, ¿no? De comunicaciones, y hay que involucrar a muchos profesionales. Es una ciencia interdisciplinaria, es decir, y la verdad, yo creo que México hemos ido despacio respecto de este tema, pero estamos avanzando porque esto del sistema de alerta de tsunamis ya tiene sus años, al menos 10 años que está trabajando y bueno, ha sido algo, tenemos que seguir trabajando para que en el próximo evento pues podamos dar una respuesta eficaz, ¿verdad?, ante este tipo de fenómenos.
Claro. Octavio, ¿algún otro desafío que quisieras mencionar acerca de las alertas tempranas? Sí, ya Nax, la doctora Ruiz nos mencionó las cuestiones relacionadas con la instrumentación, que siempre es complicado. Mantener redes de monitoreo, es muy complicado porque uno tiene problemas con la alimentación eléctrica, con los animalitos, con el internet, etcétera, etcétera. Entonces, una parte es complicado mantener estas redes, ¿no? Las que están censando, lo que sea, la variable que yo me interese. Luego, hace rato el doctor Valdés comentó algo en su video que es sumamente importante. Nosotros en algunas regiones, y también lo mencionó Jonathan, la trinchera queda muy cerquita de la costa. Entonces, de ocurrido el sismo a que las primeras ondas del tsunami lleguen a la costa, pueden pasar menos de 10 minutos. Y entonces eso genera un reto muy importante porque yo debo ser capaz de que todo el procesamiento, el censado, posteriormente el procesamiento y la emisión de la alerta sea lo suficientemente rápido como para que tenga sentido. Si no, sucede lo que nos pasa en Ciudad de México con los llamados microsismos, los que son locales, en los cuales no suena la alerta sísmica, porque esos pues, se generaron en las fallas que hay dentro de la ciudad y que la gente dice, pues no, no me sirvió. O cuando son muy cercanos y llega antes, o se percibe el sismo antes y después llega la señal porque fueron muy cerquita. Esos son los casos en los que uno debe ver si puede tener y generarle el alertamiento lo suficientemente rápido como para que sea útil, ¿no? Bajo ciertos escenarios. Ya hace rato hablaron del tsunami de Japón, ese más o menos le tardó 11 horas desde que se originó en Japón, a 11 horas más o menos le tardó en llegar a México. Entonces, con esos tsunamis de origen remoto, sí tenemos algunas horas para poder hacer algo, pero con los que se generan frente a nuestras costas, en esa trinchera, ahí es posible que ya no tengamos tanto tiempo. También está el reto de la distribución de la información. Ahorita, por ejemplo, el boletín que emite la Secretaría de Marina es para entidades de protección civil, pero ellos también generaron una aplicación para teléfono celular para que cualquier persona lo pueda tener, que se llama Tsunami MX, y ahí también llegan los boletines. Y hemos tratado de pensar en otras maneras, como por ejemplo, dentro del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis hemos explorado esta opción que existe en otros países de que cuando ocurre un fenómeno, a todas las personas les llegue, que están en la región, les llegue un mensaje a su teléfono, un mensaje de texto alertándolos. Y finalmente, pues tenemos el componente de, ok, ya vi que viene este fenómeno, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Nosotros, en todas las regiones sísmicas, pues ya estamos más o menos entrenados con los sismos, ¿no? Ya sabemos que no corro, no grito, no empujo y tengo que retirarme a cierta zona. Pero ya con los tsunamis, muchas veces esto no es conocido, ¿no? ¿Qué hace la persona que está en la costa cuando recibe este alertamiento? Y luego, como esto se da en las playas y hay una gran cantidad de público o turistas que pues ellos no viven ahí, no están familiarizados con los fenómenos que ocurren en esa región. Y normalmente nosotros como personas, pues solo nos interesan los fenómenos que nos afectan, ¿no? Si alguien de México le pregunta, ¿sabes qué hacer en caso de una avalancha o en caso de una tormenta de arena? Pues seguramente no, porque esos no le pegan a México. O si le preguntas a alguien de Brasil, ¿sabes qué hacer en caso de un tsunami? Pues va a decir que no, porque ellos prácticamente no se ven afectados por ese fenómeno, ¿no? Cada país tiene los fenómenos naturales que lo afectan y son para los que, pues, se prepara un poco la población, pero en el caso de los turistas, ellos muchas veces no están nada preparados y cuando ocurre el fenómeno es cuando se tienen todas estas pérdidas. Y eso fue precisamente lo que sucedió en el tsunami de Sumatra de 2004 que mencionó Jonathan. Si uno escucha todos los testimonios que hay en Internet de los sobrevivientes, el componente común que va a encontrar es que, número uno, nunca se les alertó, y número dos, ellos mismos ni siquiera sabían que existía la palabra tsunami, no sabían que existía ese fenómeno. Entonces, pues así es sumamente complicado. Incluso teniendo el alertamiento, si las personas no saben qué hacer, pues entonces pues tampoco nos sirve de mucho. Entonces, por eso es que todos los aquí presentes y muchas más entidades en México, pues tratamos de atacar por todos los lados que sea posibles para disminuir el riesgo asociado a este fenómeno, ¿no? Porque ya sabemos, los fenómenos naturales han existido desde mucho antes de que la humanidad estuviera en esta tierra y seguirán mucho después de que estemos. Nosotros tenemos que adaptarnos a ellos.
Claro, y tenemos mucho entonces que seguir aprendiendo y yo creo que para eso contribuye mucho este MOOC que ustedes mencionaban, este curso masivo, abierto en línea, que puede tomar cualquier persona. ¿De qué se trata ese MOOC, Nacheli, si gustas contarnos? Bueno, es un MOOC muy interesante porque precisamente nosotros compartíamos con Octavio la inquietud, ¿no? De cómo le haces para comunicar toda esta información, que pues es muchísima información, a personas que pueden estar expuestas, pero que realmente no van a estar leyendo los artículos científicos, ni van a estar como con esa accesibilidad a esta información, pues complicada a veces de entender, ¿no? Entonces, Octavio tenía mucho esta inquietud de compartir todo esto y de poder ampliar las posibilidades de comunicación digamos, todas las regiones de México. Y aquí también, de hecho, tuvimos la posibilidad de ampliarlo, de hecho, prácticamente a todos los países de habla hispana, ¿no? Porque en general el curso está diseñado pues para todos los públicos que hablen español y que estén viviendo en cualquiera de las zonas expuestas a tsunamis, que pues son muchas en América Latina, hay que decirlo. Entonces, el curso es un formato muy sencillo, con ejercicios muy sencillos, donde explicamos a través de videos, a través de material didáctico muy accesible, algunos mapas, algunos ejercicios, cómo se dan los tsunamis y qué pasa cuando llegan los tsunamis a la costa para que uno pueda, digamos, de alguna manera encarnar, ¿no? El fenómeno y decir, ¿qué haría yo si estuviera en una comunidad donde de repente, pues aunque no sonara la alerta, temblara y yo dijera, bueno, esto puede resultar peligroso, ¿a dónde me voy? ¿Cómo podría entrar? ¿Cuáles son las zonas donde normalmente entra más velocidad del agua? ¿No? Una de las cosas también, por ejemplo, que se ve en algún momento del curso, pues es que hay como cauces donde el agua puede concentrarse y puede entrar a gran velocidad a algunas zonas más tierra adentro, ¿no? Y eso es una parte importante del fenómeno que nos hace darnos cuenta de decir, wow, yo no sabía que esto podía pasar y nos pone realmente en el lugar y en el momento para poder decir, gracias a esta información yo tengo los elementos necesarios y mínimos para poder salvar mi vida y salvar mi vida de todos aquellos que están alrededor mío. Entonces, pues el formato es muy amigable y se hace en un lenguaje que todos y todas pueden entrar y todos pueden acceder a hacer estos ejercicios y también fomentar esa cultura de autoprotección que es muy necesaria en las comunidades expuestas y que en su momento sí que puede salvar vidas. Todos conocemos también esta famosa historia, ¿no? Del sismo de Indonesia y Tailandia, donde había una niña que había visto esto en clase y gracias a que ella sabía que esto podía darse y que leyó las señales, ¿no? De retiro del mar y demás, fue capaz de salvar su vida y avisar a su familia que hicieran actividades para retirarse de la zona más expuesta. Entonces, ese es el origen de este curso masivo y pues por eso esperamos que todo el mundo pueda entrar y aprender y disfrutarlo y tomar en consideración todo lo que viene ahí. No, muchísimas gracias. Ya queremos ir corriendo a inscribirnos a este curso y que también es un ejemplo de colaboración porque participan ahí muchos invitados, ¿verdad? ¿No? Están ustedes, pero también hay muchas personas que desde diferentes aspectos van contando y de manera muy didáctica. Octavio, ¿qué más puedes comentarnos de este curso para nuestra audiencia? Este curso nació con dos ideas en mente. La primera era que fuera para cualquier persona que no tuviera ningún conocimiento técnico. Y la segunda era que necesitábamos instructores en español que fueran muy reconocidos nacional e internacionalmente en el tema que iban a explicar. Y entonces con eso formamos un equipo integrado por donde está la doctora Ruiz, que está aquí presente, está la doctora Sholi Pérez Campos, que ella fue por muchos años directora del Servicio Sismológico Nacional y ahorita ella se encuentra en Viena en el CTBTO, que es la entidad que vigila que no haya ensayos nucleares. Como eso se hace a través de instrumentación sísmica, pues mi mandado a hacer el puesto para ella. También la parte de la prevención, lo que decidimos fue apoyarnos en la experiencia de otros, o como dicen, pararnos en hombros de gigantes. Y no existe país en el mundo más preparado para sismos y tsunamis que Japón.
Entonces, afortunadamente, conocemos a un investigador japonés de Kioto que habla muy bien el español y él nos apoyó con la parte de las estrategias de autopreservación, porque algo que queremos transmitir con este curso, que es muy importante que la gente tenga muy claro la importancia del papel que uno mismo tiene en estos fenómenos. Cuando un fenómeno afecta a un área muy grande, es muy complicado que las entidades de protección civil lleguen a cada escuela y las evacúen o a cada edificio y los evacúen. Debe ser como con los sismos. Uno ya sabe para dónde debe ir y uno se debe hacer cargo de su autoprotección. Entonces, en el curso, él nos enseña un poco cómo lo hace en Japón y como él ya trabajó también en México y adaptó algunas de estas herramientas, por ejemplo, para enseñarle a los niños utilizan animales y pues en Japón usan unos animales y aquí en México pues usaron otros que los niños los entendieran más. Y ya con estas herramientas es que formamos este curso. El primer módulo le llamamos el gancho. La idea es simplemente que la gente se interese, ¿no? Venderle la idea a la gente. Entonces ahí hablamos de los tsunamis, el de Japón de 2011, el de Sumatra de 2004 y algunos en México para que también la gente de México sea consciente de que esto ya pasó y que puede volver a pasar. Y ya a partir del segundo módulo es cuando ya entramos en cosas más técnicas. El segundo tiene que ver con todo lo que es sismología. El tercer módulo que lo imparte la Secretaría de Marina, nos prestaron a dos tenientes y un capitán, y ellos son los que imparten todo lo que tiene que ver con monitoreo y alertamiento, porque pues ya que ellos tienen el centro de alerta de tsunamis y aparte tienen muchas colaboraciones, pues ellos pueden perfectamente explicar este tema. Y el último módulo, que es el de autoprotección, ese lo imparte el doctor Genta Nakano de la Universidad de Kioto de Japón. Y entonces ya con esto creamos un curso que a todos nos dejó bastante contentos porque tomamos al alumno de la mano y lo llevamos desde la simple curiosidad de saber qué es un tsunami hasta tener ya conocimientos con cierto grado de profundidad. Y ahora lo que queremos hacer es implementar un nuevo curso ya para los que digan, ok, me interesó este tema, quiero especializarme más, y en donde también nos va, por ejemplo, a apoyar Jonathan del CENAPRED para ya cosas más avanzadas como la modelación numérica de los tsunamis, ¿no? ¿Qué son los modelos? ¿Para qué sirven? ¿Qué es lo que entregan? ¿Cómo los podría usar? Ya para todas esas personas que quieren ir a un nivel más allá con el tema, podrían tomar ese módulo que estamos planeando y si no, si lo único que les interesa es conocerlo y saber algunas medidas de autoprotección, con el que ahorita ya está disponible, es más que suficiente. Y una de las cuestiones, o lo que a mí me impresionó más y por lo que nos decidimos a hacerlo en el formato MOOC, hace algunos años cuando estábamos explorando cómo podríamos publicarlo, es esta filosofía de los MOOC de no tener tope en la cantidad de personas que pueden tomar el curso, ¿no? Desde su diseño, desde la concepción del curso, pensarlo para que no haya tope, no sean grupos de 10, 20, sino quien quiera, donde quiera que comprenda el idioma pueda tomarlo y eso pues lo hace ideal para este objetivo que tenemos de diseminar la información, que es algo que trabajamos mucho todos. Absolutamente, miles de personas pueden beneficiarse de este conocimiento y también yo recuerdo que fue un reto para ustedes también el coordinar los horarios para prepararlo, porque estando en Japón algunos de los expertos, otros aquí y en otras zonas, pues fue realmente un reto que solucionaron de esta manera que se podrá ver en el MOOC, ¿no? Y yo aquí quisiera preguntarle a Jonathan si nos puede dar una probadita de esto que nos está comentando Octavio, de este siguiente experiencia educativa, ¿no? ¿De qué se tratará este nivel un poquito más avanzado de educación sobre el fenómeno tsunami? Por ejemplo, los tsunamis y bueno, todos los fenómenos naturales tienen algo que se conoce como periodo de retorno, o bueno, se puede expresar en algo que se conoce como periodo de retorno, es decir, que se le puede asignar una probabilidad, ¿no?, de que se exceda cierto nivel. Entonces, por ejemplo, para diseñar los atlas de peligros y riesgos, es muy importante conocer cuál es la probabilidad de que se exceda, por ejemplo, una altura de tsunami de 4 metros en las costas del Pacífico. Con esa información, bueno, es posible entonces pues asignar niveles de peligro y poder tomar decisiones, ¿no? Pero para poder hacer esto, pues se tienen que hacer diferentes simulaciones numéricas para poder estimar cuál es esa altura probable que se va a esperar
en cierto lugar. Y bueno, para eso pues se tiene que utilizar modelos computacionales, se tiene que invertir, proponer un modelo de fuente sísmica, hacer muchas simulaciones, hacer inclusive los catálogos de sismos y tsunamis no están completos, es decir, porque la historia o el registro es corto. Entonces se tiene que hacer una simulación estocástica, no es una simulación probabilística. Y bueno, pues todo eso, después de que se hace muchas veces, se hace en iteraciones, ya nos puede dar algún resultado que se puede aplicar para una toma de decisión, ¿no? Entonces, eso puede ser ya algo que a los estudiantes que estén interesados en seguir esto, bueno, pues puedan tomar como referencia y que algo muy importante y que me gustaría también que trata de resumir todo lo que se ha comentado es que un sistema de alerta pues va a estar conformado por 4 elementos. El conocimiento del riesgo, que es todo lo que estamos haciendo aquí, todas las disciplinas, es decir, desde la parte científica dura o la parte social, los sistemas de monitoreo y todo lo que implique registrar esta información y poder tomar decisiones con ello, los sistemas de comunicación, cómo vamos a dar a conocer esta comunicación a la sociedad y también parte de las autoridades y de los propios sistemas y como de la parte social. Y la última, que es la capacidad de respuesta, cómo vamos a responder tanto las autoridades, los académicos, la sociedad, todos y poder ir evaluando nuestra respuesta cuando ocurran estos fenómenos. Entonces, pues también una parte que se podría abordar en esta nueva etapa de este curso, pues es cómo funcionan o cómo se integran estos sistemas de alerta temprana. Muchísimas gracias por compartirnos todo su conocimiento y su experiencia acerca de tsunamis. Nos han llevado por este camino de conocerlos mejor y esperamos que nuestra audiencia haya disfrutado de esta conversación. Nos vemos en un próximo episodio de Diálogos Educativos.